la progresión de un medio de contraste para poder realizar, digamos, este estudio. Entonces les voy a compartir como siempre la pantalla. Cuando la vean, por favor me avisan. Entonces empezamos a hacer toda la recorrida por lo que sería la lista también de cotejos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿se ve la imagen? O sea, se ve el Word. Ahí, sí. Que por ahora tiene palabras nomás, Hipólito. ¿Se ven las palabras? Sí. Bien. Acá que están entrando dos compañeros. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, este estudio, que es el colon por enema, ¿sí? Que como la palabra lo está indicando, vemos básicamente todo lo que sería el marco colónico, desde su principio hacia su parte final, puede pedirse o estar solicitado en distintas maneras de acuerdo a la clínica y al diagnóstico presuntivo de lo que ustedes están evaluando. El colon más común, el colon que generalmente se hace habitualmente en el consultorio, es el colon con técnica de doble contraste. ¿Y por qué llamamos doble contraste? Porque en el momento de hacer el estudio vamos a utilizar dos tipos de medio de contraste. Por un lado, el contraste artificial, que es el bario, radiológicamente es el mejor contraste para poder realizar esta técnica, y el otro contraste que vamos a utilizar es el aire natural que necesitamos para lograr esta técnica de doble contraste. También tenemos la posibilidad de que la técnica, perdón, esa es mi mascota, otra de las técnicas es la técnica simple, donde nosotros no utilizamos el aire, solamente utilizamos la técnica con el contraste de bario. Discúlpenme 2 segundos, por favor. Ahora sí, volví. Disculpen la interrupción. Entonces, como les decía, la segunda posibilidad es la técnica de llenado total, donde solamente utilizo un contraste de bario, por lo tanto no voy a utilizar el aire, y normalmente se conoce como una técnica simple. También tenemos un cono por colostomía, que generalmente se pide en aquellos pacientes que han tenido un antecedente por alguna resección quirúrgica. A veces puede pasar eso en el caso de los pacientes que se les sacó un segmento del colon, pacientes que han tenido un CA de colon, por ejemplo, y que se les deja un osteoma, o sea, se les deja lo que conocemos como un ano contra natura, y a veces se pide un colon a través de esa colostomía para poder ver cómo quedaron los segmentos del intestino y para poder ver la posibilidad de que se vuelvan a unir y volver, digamos, a continuar todo el recorrido de ese intestino que se le sacó una porción. Después también tenemos la posibilidad de encontrar un colon por constipación, que generalmente es un colon que se pide mucho en pediatría, en pacientes que tienen constipación crónica. Vamos a ver imágenes después en el próximo taller, que generalmente se piden para poder evaluar cuál es la zona de donde se genera esta constipación o cuál es el grado que tiene el paciente de constipación. Y la última posibilidad que tenemos es un colon que a veces aparece en las urgencias, con pacientes que vienen con un abdomen muy agudo y que generalmente se conocen como colon por invaginación, porque es aquel paciente que por alguna torsión, alguna mala rotación del intestino, se anuda, genera una invaginación y eso genera un cólico muy fuerte y un dolor agudo que muchas veces a través de este colon podemos revertir esa situación, actúa como un efecto terapéutico y evitamos a través de eso, si podemos lograr revertir esa situación, de que el paciente vaya al quirófano y haya que operarlo. Entonces, esta es una posibilidad
posibilidad de pediatría básicamente, y la anteúltima también son colon que normalmente los vemos frecuentes más en pediatría que en pacientes adultos, ¿sí? Bien, entonces, volviendo un poquito a lo que hablábamos hoy de lo que era un estudio contrastado, que decíamos que era dinámico, vamos a decir que la palabra dinámico significa que lo estamos haciendo en un tiempo real. Por lo tanto, necesitamos que la anatomía de ese paciente la estemos viendo, monitoreando, en el momento en el cual se está progresando con el medio de contraste. Entonces, para poder hacerlo, vamos a necesitar lo que nosotros conocemos como un equipo de seriografía, un seriógrafo, que normalmente funciona conectado a un circuito cerrado de TV. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener un seriógrafo sin que esté conectado a un monitor o a una pantalla, donde yo voy a ir viendo a través de ese monitor o esa pantalla todo el recorrido que va haciendo el contraste por el interior del circuito o de la anatomía del paciente o del sistema del paciente que estoy evaluando. Entonces van a observar si en algún momento les toca también presenciar uno de estos estudios, que durante ese tipo de estudio dinámico, el personal que está actuando está siempre provisto de un chaleco plomado, porque la radiación es continua, son dosis bajas que al pulsar en el equipo vamos a emitir una radiación continua que nos va a permitir ver a través del paciente radiológicamente y vamos a poder transportar la imagen hacia el monitor para poder observar todo ese recorrido que hablábamos recién. Por otro lado, este monitor generalmente está conectado a un circuito de grabación para que se pueda registrar todo lo que va pasando en el monitor en un registro dinámico, y generalmente al paciente se le da, aparte de las imágenes estáticas, una grabación con todo el estudio dinámico del paciente, ¿sí? Es muy probable que ustedes cuando reciban un estudio reciban muchas veces dos CD, uno que está reflejando las imágenes estáticas del colon y en la otra todo el estudio dinámico del momento en el cual fue progresando el medio de contraste a través del colon del paciente. Pero lo que tiene que quedar en conclusión de todo esto es que este tipo de estudio no se puede hacer con otro equipo que no sea un seriógrafo. Necesito ver la anatomía en movimiento del paciente a través de un circuito cerrado de televisión. De otra manera es imposible hacerlo al acecho porque no sé dónde va el contraste si no lo estoy viendo. Bien. Como decíamos recién, utilizamos un medio de contraste. El contraste radiológico preferido siempre es el bario, el que mejor calidad radiológica tiene y el que mejor resultados tiene a la hora de poder contrastar un órgano. Pero ¿qué pasa? Hay veces que está contraindicado, y esto lo vamos a ver ahora en un ratito por qué, y tenemos que reemplazarlo con otro contraste que es de naturaleza iodada y tiene que ser siempre hidrosoluble y no liposoluble, como es la otra posibilidad. Dentro de los contrastes iodados tenemos dos características. Tenemos el liposoluble, que como la palabra lo está indicando, es oleoso, es grasoso, y tenemos el hidrosoluble, que es solvente y se disuelve en agua. Entonces, todo colon que yo no tenga contraindicación, siempre lo voy a hacer con bario, que se prepara diluido con solución fisiológica, y eso depende de la edad, del peso, tiene una dosis del paciente. Y siempre el bario me va a proporcionar una mejor calidad radiológica y una mejor imagen diagnóstica, combinado con el caso del aire en la técnica del doble contraste. Pero ¿qué pasa? El bario cuando se seca, cuando se decanta, se vuelve sólido, se vuelve duro, ¿sí? Y tiende a no poder, a generar, digamos, una densidad parecida a la que tendría una piedra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo en el momento de que estamos haciendo ese estudio, también es contraproducente para el paciente. Entonces, ¿a qué es lo que va todo esto? Que los medios de contraste, si bien ayudan a resaltar una estructura
anatómica y puedo a través de esto fotografiar y registrar una imagen, tampoco puedo dejar que permanezca demasiado tiempo dentro de la anatomía del paciente. Tiene que cumplir su función radiológica, permitirme una mejor imagen diagnóstica, pero estando el menos tiempo posible dentro de la anatomía del paciente. Por eso es que también hablamos de estudio dinámico, porque no solamente necesito un estudio de serigrafía, sino que el estudio tiene que ser rápido, tiene que tener una dinámica para evitar todas estas complicaciones que genera el contraste. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes, y ahí es muy importante siempre el tema de la existencia del diagnóstico presuntivo y en la clínica del paciente. Si ustedes tienen un paciente donde están sospechando la posibilidad de que haya alguna víscera perforada o haya una perforación, es muy importante que ese dato figure en el diagnóstico presuntivo del paciente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con una posible perforación y pongo bario, ese bario va a traspasar, va a caer al peritoneo y por todo esto que yo estoy diciendo, que se solidifica y se pone duro, puedo provocar una peritonitis en el paciente, puedo provocar una complicación, un abdomen agudo, urgente y hasta inclusive puedo provocar la muerte al paciente. Entonces, ante la sospecha de una víscera perforada, es importante que ese dato se ponga porque entonces reemplazo el bario, lo dejo de lado y preparo el contraste de iodo hidrosoluble. ¿Por qué? Porque sé que si este cae al peritoneo por la misma naturaleza que tiene y al ser hidrosoluble, se va a reabsorber y no voy a tener complicaciones. Entonces, fíjense lo importante que es que el paciente se le haga una buena clínica, se le pregunten los antecedentes y que se ponga ese diagnóstico presuntivo, porque a quien tiene que preparar el contraste, que generalmente somos los técnicos los que preparamos todo esto, sepamos las dosis y qué tipo de naturaleza es mejor para el paciente que tenemos que evaluar. ¿Sí? Bien. Una pregunta. ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene usted, digamos, hasta que pase esto de que el bario se solidifique para hacer el estudio? Y normalmente un estudio de colon por enema lleva entre que se prepara el contraste, se hacen las imágenes, no más de 20 minutos. Eso es lo que normalmente debería tardar. De hecho, paciente, por ejemplo, en un colon por enema, fíjate que estamos en la parte terminal del intestino. O sea que el paciente va a tomar líquido, por ejemplo, que es una de las indicaciones principales que le damos al paciente, es que cuando se vaya de la sala, durante el día tome mucho líquido. Si nosotros estamos haciendo un problema, estamos en la parte terminal del tubo digestivo, o sea que va a eliminar rápido. Ahora imagínate que si hacemos una seriada y el contraste lo tenemos en el estómago, después que se va tiene que pasar el intestino delgado y llegar al colon y es más largo el recorrido. Entonces siempre se trata de usar la menor cantidad posible de acuerdo justo a la edad del paciente, a lo que yo quiero resolver y en lo posible que ya el paciente la mayor parte la evacúe ya directamente en la sala antes de irse a la sala de rayos. Y de ahí en más, después durante el día dieta líquida para evitar constipación. El material de contraste tarda más o menos en eliminarse del todo del paciente una semana. Entonces, esto también es un dato interesante para ustedes, como médicos. Suponiendo que mañana ustedes quieren hacer una placa de abdomen y un colon por enema al paciente, primero le piden una placa de abdomen, después el colon por enema. Porque si ustedes piden el colon, van a tener que esperar no menos de 7 días para hacer la placa de abdomen, porque si no les va a aparecer en la placa todo el resto del material de contraste. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces, en relación a eso que estábamos hablando, fíjense que para hacer este tipo de estudios, el paciente ya no puede venir como venía antes al turno y hacerse la placa de tórax. Ahora tiene que venir con una preparación previa. En el caso del colon, tiene que venir con una dieta evacuante, que generalmente son 2 días previos. Es una dieta líquida, donde se le da mucho alimento líquido al paciente, mezclado por laxante para poder evitar que haya restos de materia fecal que a veces pueden provocar
patológicas falsas, que en realidad lo único que estoy demostrando es que hay presencia de materia fecal. Fíjense que una de las particularidades que tiene el colon es poder contrastar la mucosa del colon. Yo quiero demostrar a través del contraste, pintar esta mucosa y que la mucosa quede realmente demostrada cómo es anatómicamente para poder descartar cualquier tipo de patología. La materia se pega en la mucosa, o sea que si yo tengo un paciente que va sin hacerse una dieta, voy a tener toda una mucosa sucia, toda una mucosa ocupada y no voy a poder contrastarlo como corresponde. Y eso va a generar muchas veces que haya falsas imágenes y por lo tanto falsas patologías. Entonces siempre es importante que el paciente haga esta dieta líquida y si requiere que en lugar de 2 días sean 3, porque por ahí es un paciente constipado, se le hace otro día más, para que vaya el paciente siempre con el intestino limpio. No hay otra manera de hacer el colon por enema sino a través de una dieta previa que haga el paciente. Y el día del estudio, para cualquier estudio contrastado, ya sea en este caso los radiológicos, como en tomografía, cuando los vean, cuando sea resonancia, por ejemplo, para cualquier estudio donde vayamos a utilizar un medio de contraste, sea cual sea, no importa si es endovenoso o es oral o es rectal como este, el paciente siempre tiene que ir en ayuno. Y el ayuno tiene que ser estricto, sin sólidos ni líquidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios el paciente está acostado boca arriba en la camilla. Y a veces puede estar, como en este caso, media hora, a veces puede estar 45 minutos, a veces puede estar 1 hora. Si el paciente se descompone por los nervios, porque se le baja la presión, por la razón que sea, y desayunó, y tiene alguna crisis o algún síndrome nauseoso, se puede broncoaspirar. Entonces, cualquier paciente que se va a hacer un estudio de contraste siempre tiene que ir en ayuno para evitar complicaciones que tal vez no tienen relación con el estudio que estoy haciendo, pero sí tienen relación con el paciente que estoy observando, con los efectos que me puede provocar. Entonces, ningún paciente va a llegar a hacer su colon por enema riéndose, ni va a llegar haciéndose una tomografía contento. La mayoría llegan nerviosos, a veces llegan con la presión baja, llegan descompuestos. Después de hacer una dieta de 2 días, el paciente llega bastante débil, a veces llega sin dormir porque no durmió en toda la noche, porque pobre se pasó yendo al baño cada 5 minutos. Entonces, si encima lo dejamos ir desayunado, se va a acostar arriba de la camilla, se nos broncoaspira porque le agarró una crisis nauseosa. Entonces, siempre el paciente que va a hacerse un estudio contrastado, por precaución, siempre tiene que ir en ayuno estricto, sin tomar ni comer nada antes del estudio. Por ende, la mayoría de estos estudios se hacen siempre de mañana y no de tarde, ¿sí? Bien, bueno, ahora, ¿cómo ingresa todo este contraste al paciente? Lo vamos a colocar a través de una sonda balón, es una sonda rectal. Esta sonda la colocamos los técnicos, va conectada, digamos, a todo lo que sería un Baxter, donde está todo este contraste, está dentro de lo que sería un sachet grande, un Baxter, le decimos nosotros, donde encontramos el bario, ahí abrimos y colocamos el contraste de solución fisiológica en el interior. Ese Baxter se adapta a la parte terminal de la sonda. Esta sonda la conocemos como balón porque se insufla en la parte terminal un baloncito para evitar que la sonda se salga del paciente. Y ese balón después se cuelga en un portazuelo a una altura de 1 metro y un poquito más, también si se puede, por encima del nivel de la camilla. ¿Por qué? Una vez que lo colocamos a la sonda al paciente, ¿sí? El paciente se va a volver a poner boca arriba y por diferencia de gravedad se abre un grifo que tiene la guía y por diferencia de gravedad el contraste entra y va a empezar a recorrer desde la parte terminal del intestino hasta llegar a la proximidad de la válvula ileocecal, donde se junta el intestino grueso con el delgado, y esa sería la parte
donde llegaría el fin del estudio. Una vez que yo recorro todo el colon, esta bolsa que llego a esa válvula, esta bolsa la vuelvo, la desengancho, la tiro en el piso y por diferencia de gravedad el contraste va a volver a hacer el recorrido inverso. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Entonces, como decía recién, el contraste va a ingresar por la zona rectal, va a empezar a recorrer, por eso es por vía ascendente, porque empieza desde caudal acefálico, empieza a recorrer todo el colon. En este momento el váster está colgado por encima de la camilla y cuando se va acercando a la región cecal, ¿sí? Antes de que pase al intestino delgado, la bolsa o el váster se tira al piso, entonces el contraste vuelve por diferencia de gravedad a salir todo y a refluir y a volver al envase, ¿sí? Por eso es que manejamos esa gravedad en cuanto a la posición de estar por encima o por debajo de la camilla con el váster. Entonces, recorriendo un poquito lo que es la lista de cotejo, en relación a todo esto que estamos diciendo, cuando hablamos de imagen, de ubicación en el monitor, sabemos que siempre todas las imágenes las observamos en espejo. Cuando yo tengo que detallar la lista de cotejo, lo que tengo que decir es que la derecha del paciente, no la derecha de la imagen, sino la derecha del paciente, coincide con la izquierda del observador. Con que yo diga eso, ya está. Si yo tuviese que acreditarlos a ustedes con una imagen en la mano, les diría, bueno, apóyenla en el negatoscopio y yo vería si lo están poniendo en espejo o no. Pero hoy, con la radiología digital, ya la imagen viene ubicada en el CD o en el DVD. Entonces, como no tengo que posicionarla yo a la imagen, sí puedo decir que en este caso, como les decía recién, que la derecha del paciente coincide con la izquierda del observador. Cuando hablamos de tipo de estudio, en este caso estamos hablando del colon por enema. Mañana les puede pasar que tengan un colon por enema, una seriada, o pueden tener, no sé, un urograma excretor. ¿Cómo me valgo de saber qué estudio es? Siempre reconociendo la anatomía de la estructura que estoy observando. Cuando hablo de aparatología, tengan en cuenta lo que les dije hoy. Ningún estudio de este tipo se puede hacer con un equipo de radiología convencional. Siempre un estudio dinámico lo tengo que hacer sí o sí con un seriógrafo. Cuando hablo de rótulo, como ustedes ya saben, es datos del paciente, es protocolo del servicio, puede ser que esté, no esté, digo presente o ausente. En el caso de la derecha y la izquierda, es importante que esté, aunque a veces en todo lo que es estudio contrastado puede no llegar a estar. Es diferente a lo que pasa en radiología convencional. Y esto tiene que ver muchas veces con la secuencia de imágenes. Un estudio contrastado no tiene una sola imagen, sino que tiene una secuencia de imágenes que forman parte del estudio. Por eso van a ver que hay estudios que tienen 4 imágenes, otras que tienen 3, otras que tienen 5, 6, porque generalmente un estudio contrastado está conformado por una secuencia de imágenes y no por una sola, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de posición del paciente, tenemos que tener en cuenta muchas veces esto que hablamos siempre, de cómo está posicionado, en este caso, el contraste en relación a la imagen que estoy observando. Cuando nosotros hablamos de una técnica de doble contraste, como en este caso, yo veo el marco colónico completo y todo lo que sea contraste varitado va a tener una densidad opaca, como esta densidad que yo estoy viendo acá, es una densidad alta, tiene la misma densidad del calcio, ¿sí? De todo lo que es la estructura ósea, inclusive es hasta más radiopaca, fíjense que es más blanca, y toda esta densidad radiolúcida que yo veo acá forma parte de la densidad del aire que está presente también dentro del colon. Entonces, este colon está hecho con una técnica de doble contraste, porque veo tanto aire como la densidad opaca del contraste. ¿Cuál es la finalidad de la técnica de doble contraste? Fíjense en este sector, la finalidad es pintar
la mucosa interna, fíjense que la mucosa interna del intestino está bien marcada, bien pintada, de color opaca, y el interior del intestino está distendido con la imagen del aire. El aire también entra por esa sonda balón. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa técnica de doble contraste? Pintar la mucosa del intestino y distender todo el calibre interno de lo que sería en este caso el colon. Eso es generalmente lo que queremos lograr con la técnica de doble contraste. Ahora bien, si yo les pregunto en estos dos pacientes, ¿cuál es el que está acostado y cuál es el que está de pie? El de la izquierda parece ser el que está acostado por lo que es el depósito del intestino en las paredes. No hay un nivel hidroaéreo verificable. Sería el de la izquierda, Acostado sería. Bien, bueno, exactamente. Fíjense que en este primer paciente, como dice José, yo tengo tanto aire como contraste en todo el colon. Ya tengo tanto en el borde superior derecho, en el borde superior izquierdo, tengo en todo lo que es la parte de la pelvis, lo que sería la ampolla rectal y todo lo que es el sigmoides también. Y también tengo aire todo distribuido. O sea que tengo una distribución homogénea porque está a lo largo de todo ese marco colónico tanto el aire como el contraste. En cambio, en este tengo el contraste todo decantado en la parte más baja, ¿sí? Y en la parte más alta tengo todo lo que es el aire. Entonces, si yo tengo que pensar en comparar estos dos y decir cuál es el que está acostado y cuál es el que está de pie, en este paciente yo veo una distribución homogénea a lo largo de todo el intestino, está acostado, y este en el cual decanta el contraste abajo y el aire por encima, el paciente está en posición de pie, ¿sí? Fíjense igualmente cómo cambia también lo que nosotros conocemos dentro de la estructura abdominal. Fíjense que el hígado acá se alarga, fíjense que acá tengo el borde, fíjense que la pelvis se vuelve más longilínea, cómo cuelga por el peso, el colon transverso, todo eso ya me está indicando anatómicamente que el paciente está de pie, pero a su vez al ver este nivel hidroaéreo que se repite en los distintos segmentos, me está diciendo que por peso el contraste baja y el aire queda suspendido en la parte superior, ¿sí? Ahora bien, si volvemos a esta imagen y ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿por qué hay sectores que se ve más el contraste que en otros? ¿O por qué yo veo contraste acá? ¿Y por qué veo el aire abajo? ¿Cómo puede ser que el aire esté abajo si tendría que estar más arriba? Y no sería una mala pregunta esa tampoco. Ustedes tengan en cuenta que cuando el paciente está acostado en decúbito supino, el colon no es plano, el colon no es totalmente a la misma altura todas las porciones, sino que hay porciones que son más bajas y hay porciones que son más altas, aún con el paciente acostado. Entonces, si yo les preguntara en esta imagen, por más que ustedes sepan que el paciente está acostado boca arriba, ¿cuál de los sectores que están ahí es más bajo que el otro? ¿Qué dirían, por ejemplo? Las zonas más radiopacas. ¿Sería cuál? ¿Más baja o más alta? Más baja. Baja, exacto. La zona más baja es la más radiopaca. ¿Por qué? Porque por densidad el contraste va a acumularse en la zona más baja y en la zona más alta se va a acumular el aire. Entonces, si en esta imagen vuelvo a preguntar dónde está la zona, cuáles son las zonas más altas y cuáles son las más bajas, voy a decir que esta zona es baja, esta zona es baja, esta zona es baja y estas que están acá arriba son más altas porque el aire tiende a ir hacia el segmento que es más alto, ¿sí? Bien, la particularidad que tiene el seriógrafo es que yo no necesito bajar el paciente de la camilla para ponerlo de pie acostado. El seriógrafo, la camilla se para y se vuelve a poner en posición horizontal aún con el paciente acostado, ¿sí? Esa es la posibilidad que me da de moverlo al paciente de posición sin tener que bajarlo de la camilla, ¿sí? Bien.
Fíjense que esta imagen tiene marcada a la derecha. Por las dudas, si se llega a cortar, nos conectamos de vuelta para antes que termine. Bien, entonces, otra de las cosas que muchas veces se pregunta en la lista de cotejo es el plano. El plano de evaluación que tratamos siempre de demostrarles la anatomía es el plano coronal, que no implica que el paciente esté en plano coronal. ¿Por qué? Por lo siguiente, no todos los pacientes tenemos la misma anatomía de la misma manera. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso del ángulo esplénico. Si yo les pregunto a ustedes, ¿pueden ver, digamos, todas las porciones del ángulo esplénico? Y no, realmente yo lo que estoy viendo es una acumulación nomás de contraste. ¿Por qué? Porque a mí se me está superponiendo la parte anterior del ángulo con la parte posterior, porque está haciendo un rulo hacia atrás. Entonces yo lo único que veo es toda una imagen opaca, homogénea. Si yo quiero demostrarles a ustedes bien cómo es ese ángulo, bien esa forma que tiene el ángulo, seguramente ese paciente lo tendría que poner en una forma oblicua, anterior derecha o anterior izquierda, porque no sé cómo está la anatomía, por eso es bueno esto de estar viéndolo en movimiento. Y lo que yo sí tengo que lograr es a ustedes demostrarles un plano coronal de la imagen de ese ángulo esplénico. Entonces, no se guíen por la estructura ósea o por la anatomía del paciente, sí guíense por la imagen que estoy observando. En este caso yo veo un plano coronal del marco colónico y al paciente lo tengo de frente. Pero a veces lo puedo llegar a tener para poder lograr esta imagen, a veces capaz que lo tengo que poner al paciente en una posición oblicua. Lo que yo sí tengo que demostrarles siempre a ustedes como médicos es que la imagen quede en un plano coronal más allá de la posición que esté el paciente para lograrlo. Porque eso depende de la anatomía de cada uno de los pacientes. ¿Se entiende eso? Bien. Con respecto a la calidad técnica, es algo que ustedes ya saben, vean las 3 densidades, considero que tiene una buena técnica. Una buena cobertura es si me está demostrando todo lo que yo quiero ver en la imagen, de acuerdo al segmento que estoy evaluando. Si quiero ver un marco colónico, lo tengo que ver al marco completo. A veces puede pasar de que el marco no entre todo en una sola imagen porque el paciente es demasiado grande y me lleva a tener que hacerlo en 2 imágenes diferentes, pero si en esta secuencia de imágenes que yo les decía recién que forman parte del colon, puedo ver en cada una de esas imágenes todo el recorrido del colon, voy a decir que tiene una buena cobertura, que me quedo tranquila de que puedo recorrer todo el intestino grueso a través de las distintas imágenes, aunque no sea una sola, pero sí una secuencia de imágenes que logré. Bien, cuando hablo de medio de contraste, como les dije hoy, el medio de contraste de utilidad, de excelencia radiológica siempre va a ser el bario, combinado en este caso con el aire. El tipo, vuelvo a decir lo mismo, contraste baritado, contraste de aire. El contraste iodado también genera esta opacidad, pero el contraste de iodo no me permite hacer la técnica del doble contraste. Entonces, cuando yo veo esta opacidad mezclada con aire, voy a decir que se usó bario y que se usó el aire. Si yo no veo el aire, es porque no pude lograr la técnica de doble contraste y es muy probable que se haya usado iodo y no bario. Cuando hablo de vía de administración y vía de eliminación, está hablando por dónde entró el contraste y por dónde salió. En este caso, en este estudio, el contraste entra por vía ascendente a través del recto y vuelve a salir por vía descendente a través del recto. O sea que entra y sale por el mismo lugar. Nunca vayan a decir, como ha pasado en muchas oportunidades, que el contraste entró por vía rectal y salió por vía ureteral. Es imposible que el colon se conecte con la vejiga. No hay manera de que se conecte. En este caso, entra por recto y vuelve a salir por la misma vía, ¿sí? No pasa en todos los estudios, pasa en este. Dentro de la anatomía evaluada, vamos a hablar de la anatomía que yo evalúo con el medio de contraste que estoy utilizando. Si
yo estoy, en este caso, viendo todo el marco colónico, contrasté el marco colónico, la anatomía evaluada es el marco colónico, más allá de que yo veo un montón de anatomía. Yo no voy a pedir un colon para ver una columna, ¿sí? Si pedí un colon por enema es porque quiero ver el colon del paciente. Dentro de las partes blandas, todo lo que hace el tejido gris, fíjense que acá se ve el borde inferior, el vértice de lo que sería inferior del hígado, puedo ver acá tejido celular subcutáneo, grasa abdominal que hay alrededor, podría ver a veces la presencia de alguna sombra renal, no en este caso, y eso forma todo de lo que serían las partes blandas. Y dentro de las partes óseas es toda la estructura ósea que yo puedo observar en la imagen que estoy observando. En este caso columna, fíjense que se ven costillas, veo todo lo que es la pelvis, ¿sí? Y parte de lo que sería acá la articulación coxofemoral, ¿sí? Creo que se está por cortar, cualquier cosa nos reconectamos, chicos. Cuando hablamos si es simple o es doble, como les dije hoy, veo aire, veo contraste, una técnica doble, veo un contraste continuamente opaco, no veo presencia de aire, la técnica que se utilizó, técnica simple. Generalmente esta técnica está en desuso, pero hay patologías que a uno la siguen pidiendo y siguen haciéndose con esa técnica de llenado total, se llama, donde se llena todo el